Bueno, pues nada, buenos días a todos y todos. Y se le pasó nada más decir a mi compañera. ¿Se oye? Un camión se descompuso donde vienen alumnos, estudiantes y colegas, y el otro camión parece que se fue a la Ciudad de México. Hay un distribuidor, entonces sí es muy confuso, y en lugar de tomar la ruta para Morelos, la tomaron para México, pero parece que ya venían de regreso. Bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes, sobre todo con las colegas y los colegas que ahora nos acompañan, dado que son instituciones que hacemos, ¿no? Compartimos los mismos sujetos de la EDCA y estamos en un constante contacto, compartimos constantemente nuestras experiencias y bueno, ahora en esta reunión regional que generalmente la hemos hecho de manera virtual por una serie de demandas laborales, es a veces imposible podernos reunir de manera presencial, pero hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos también la oportunidad de que esté con nosotros la directora de Servicios Educativos del Instituto Estatal de Educación de Adultos, el INEE, la maestra Brenda Liliana Mondragón. Bienvenida, maestra. El maestro Jesús Martínez González, profesor de asignatura del Centro de Educación Extraescolar, Natalia Galván López. La maestra María Guadalupe Colín, coordinadora de misiones culturales del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y directora de la misión cultural CIE. Y el maestro Rogelio Martínez Guzmán, técnico docente en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes Adultos de Guerrero. Bienvenidos sean. Y bueno, pues ahora vamos a dar inicio al panel. El panel tiene como modalidad, su formato consiste en que cada uno de nuestros invitados nos exponga, ¿no?, como especialistas y como representantes de la institución en la que laboran, cuáles son, ¿no?, en este caso, una serie de preguntas que tienen que ver con cuestiones de orden metodológico, así como estrategias didácticas, que es el punto central de esta reunión regional, y que ellos nos irán ilustrando cada uno, ¿no?, a partir de las preguntas que traigo formuladas, pero que son preguntas que emanaron de una serie de inquietudes por parte no solamente de nosotros como docentes, sino y sobre todo de las y los estudiantes. Bienvenidos. Yo les voy a pasar el micrófono. Y si gustan, iniciamos con usted, maestra Lupita, por favor. Y bueno, una de las preguntas es: ¿cuáles son las características, cualidades de la institución de la que usted representa, que son culturales, en términos de la dimensión ética, competencias y capacidades, maestra? Hola, muy buenos días. Primero, antes que nada, agradezco la invitación a este foro. De verdad, maestra Pilar, las autoridades de esta institución, muchas gracias por esta invitación para dar de conocimiento qué son las misiones culturales, cuál es su importancia. Las misiones culturales en el estado de Morelos son 4. Están ubicadas 2 en la región oriente y 2 en la región sur. En la región oriente tenemos a la misión cultural número 34, ubicada en el municipio de Zacualpan. Tenemos la misión cultural número 101, ubicada en el municipio de Yecapixtla. Tenemos 2 en la región sur, la misión cultural número 100, ubicada en el municipio de Temisco. También tenemos la misión cultural número 215, ubicado en el municipio de Zacatepec, comunidad de Telco. Sin embargo, nuestro trabajo, ¿cómo lo realizamos? En diferentes comunidades, donde existe una solicitud por medio de los municipios para poder llegar a estas poblaciones. Si bien es cierto, somos 4 en el estado de Morelos. Sin embargo,
el compromiso ético de los docentes, ese gran compromiso con esta población vulnerable. ¿De quiénes estamos hablando? La población que atendemos son personas mayores de 15 años. ¿Por qué? Porque se hace uso de manejo de herramienta tecnológica. Tecnológica quiero decir herramientas para los talleres de carpintería, talleres de electricidad, talleres también tenemos de música, talleres de enfermería, que es cuestión de salud, tenemos el taller de cocina, tenemos el taller de repostería, tenemos el taller también de educación básica, primaria, secundaria, alfabetización, para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad por factores internos, externos, del índole que sea, para poder tener esa terminación de esta educación básica y poderse integrar a otro nivel superior, medio superior. Con esto creo que en las misiones culturales hay un compromiso del docente. ¿Cuál es el compromiso? Una responsabilidad, una disciplina en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Metodológicamente, hacemos nuestra enseñanza a través de la observación, a través de la parte teórica y la parte práctica, que es el 60%. Y eso nos permite muchas veces tener la oportunidad de que estas personas vulnerables que no han tenido la oportunidad de asistir a un taller o de terminar su educación básica, las misiones culturales abren esta ventana de oportunidades. ¿Qué oportunidades? Donde el docente se compromete a desarrollar esas competencias y esas habilidades para hacer un descubrimiento de estas personas que no se han dado la oportunidad o que no ha llegado la oportunidad a su municipio. Sin embargo, creemos que es un factor sumamente importante el trabajo que desarrollan los docentes con los alumnos, donde hay un compromiso, una disciplina, una comunicación, un liderazgo, donde no se permita en ese gran reto perder matrícula, al contrario, enriquecer y fortalecer, y que estas personas se queden capacitadas para la vida, el empleo y el autoempleo, donde sean capaces de insertarse en un campo laboral, que sean competitivos, que hoy en día es lo que necesita nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias, Nancy Lupita. Maestra Brenda, las cualidades de la institución a la que representa, esas capacidades que ustedes han venido desarrollando. Y esto que nos mencionaba la maestra Lupita, además, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos del campo de educación de las personas jóvenes y adultas, no nos circunscribimos, no nos limitamos a una cuestión solo escolarizada, sino también comunitaria. Sí, maestra. Primero que nada, buenos días para todas y todos. Un gusto compartir este espacio con todos los que estamos aquí. Una de las principales cualidades y que definitivamente desde la parte ética considero es que en el INEA representamos la empatía y solidaridad. Primero que nada porque quienes son nuestros educadores, basado en el perfil del educador, son personas voluntarias. Entonces, empezando por ahí es la empatía y la solidaridad, porque se atiende, lo dijo la maestra bien, las características de todas las personas jóvenes y adultas son personas que no pudieron estudiar por cualquier circunstancia que tuvieron en algún momento, que se encuentran en rezago educativo y son personas que ya traen experiencia, que traen una vida hecha. Entonces la empatía y la solidaridad es la característica que yo considero que es la que permite que nosotros trabajemos con las personas jóvenes y adultas. Esa empatía que tienen todas las personas voluntarias que vienen y dicen, yo voy a enseñarle, voy a ayudarle a que termine su primaria, su secundaria o que se alfabetice. Gracias. Sí, maestro. Bueno, de Guerrero. De igual manera, muy buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan y sobre todo porque creo que todos aquí, sin duda alguna, estamos inmersos en este mundo de la ética. ¿Sí? Haciendo un poquito, yo, al igual que ustedes, cuando empecé a estudiar esto de la ética, también llegué y decía que voy a aprender. Sin embargo, creo que nos damos cuenta que efectivamente lo que aquí aprendemos va precisamente con lo que decía aquí la compañera, con la ética, con la empatía hacia cada uno de los alumnos, los cuales atendemos, y que muchas de las veces ellos
se acercan a nosotros con la finalidad de sobresalir, ¿no? Independientemente que también nosotros los estemos invitando, pero esto nos ayuda mucho, y le vuelvo a repetir, creo que estos conocimientos de ética vienen a fortalecer cada una de nuestras actividades en esas competencias que nosotros buscamos que el adulto encuentre, que el adulto busque, que el adulto, pues ahora sí, tenga una mejor calidad de vida. Para ello, pues de igual manera, tenemos a un aliado muy importante, no solamente para nosotros, sino para todos ustedes, que es el INEA a nivel nacional. A nivel estatal ya nos descentralizamos en cada uno de los 26 espacios como direcciones que hay, pero esto nos ayuda mucho a que pues nosotros en nuestro rubro, ¿no? Cada vez que tenemos la oportunidad de invitarlos a que ustedes jóvenes se incorporen a los servicios que el INEA ofrece, y más cuando les comentaba, adquirimos conocimientos que nos permiten llevar con ética, con todo lo profesional, la educación para jóvenes y adultos. Comentaba ayer con la maestra, por alguna cosa creo que coincidimos a la llegada, de que las instituciones, vengo conociendo apenas, creo que vamos a conocer un poquito más de los centros, pero sin duda alguna que todos andamos haciendo el mismo trabajo, ¿sí? Sin embargo, esas competencias, esas éticas, todo eso tenemos que también juntarlos, no solamente como institución, sino como instituciones que nos permitan desarrollar un solo trabajo, ¿sí? Un solo trabajo en bien de quién, pues de nuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias. Maestro Jesús, de los Centros de Educación Extraescolar. Gracias. Pues buenos días a todos, esperando se encuentren gozando de excelente salud ustedes y su familia. Me presento, yo soy Jesús Martínez González, profesor de asignatura en los Centros de Educación Extraescolar, por sus siglas CEDEX. Somos una institución que imparte educación básica en la modalidad de primaria y secundaria para las personas mayores de 15 años en adelante. En el estado contamos con 10 centros de educación extraescolar divididos en las principales zonas del estado de Morelos. En los principales municipios tenemos CEDEX en Cuernavaca, tenemos CEDEX en Jojutla, tenemos CEDEX en Puente Dixtla y tenemos CEDEX en Cuautla, ¿verdad? Somos un total de 10 instituciones. Los perfiles profesionales de estos profesores que comparten la plantilla de los centros de educación extraescolar es variada. En el perfil profesiográfico, cuando tú vas a la UCICAN o quieres participar en los CEDEX, pues están muchos perfiles. Entonces hay desde licenciados en educación secundaria con especialidad en español hasta profesores de inglés impartiendo clases de educación para adultos. Entonces, en ese sentido, el perfil profesional de cada uno de los compañeros pues es variado, ¿verdad? Pertenecemos a niveles especiales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, por las siglas IEBEM. En ese sentido, los centros de educación extraescolar están ubicados en su mayoría en primarias. Solamente tenemos el caso ahorita ya de un CEDEX que se encuentra en una ayudantía municipal. Entonces somos en un horario nocturno de 4:30 a 6:30, de 6:30 a 8:30 y de 6 a 8. Son los 3 horarios que comparten los centros de educación en las diferentes localidades en las que se encuentran. En cuanto a los principios éticos que nos rigen, el principio más importante y fundamental pues es el respeto a los derechos humanos básicos y el respeto a la educación. En ese sentido tomamos el diálogo como la principal herramienta de aprendizaje y obviamente todos y cada uno de los compañeros ponen todas sus capacidades y profesionalismo para impartir la clase. Porque, a diferencia de otras modalidades de educación básica, nosotros, pues nuestra población es variada, nuestros alumnos son intermitentes, no asisten siempre a la escuela. La mayoría de las personas que asisten son personas pues que tienen una vulnerabilidad en sus derechos, ¿verdad? O que sufren alguna de las tantas desigualdades que existen, ya sea por migración, ya sea por trabajo o de cualquier otra índole, ¿verdad? En ese sentido, nuestros compañeros pues tienen grupos de entre 3,
10, 15 alumnos a lo mucho, ¿verdad? Y son intermitentes porque la mayoría pues tiene otra ocupación, ¿verdad? Trabajan y va a depender del ciclo y de la generación, porque habrá generaciones en las que tendremos a puro adulto mayor, habrá generaciones en las que tendremos a puros alumnos de 15. Nosotros creemos y contamos con la filosofía de que los centros de educación extraescolar son los centros de las segundas oportunidades, porque ahí nos llegan todos los alumnos pues que de alguna manera han fracasado o las instituciones no han dado las condiciones necesarias para permitirles seguir estudiando, ya sea por alguna situación. Nuestras escuelas también se encuentran en comunidades con focos rojos, por ejemplo, aquí en el centro de Cuernavaca, en la colonia de la Estación. Lo que hace que el compromiso de los docentes pues sea aún mayor, porque se encuentra con una población que muchas veces ya tiene algún vicio, ya se encuentra en una zona de peligro o de riesgo. Entonces el trabajo que realizan estos profesores, que realizamos en los EDEX, pues es bajo esa filosofía de las segundas oportunidades, ¿verdad? En ese sentido, pues esa sería mi participación, maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno, como ustedes saben, soy parte de la red de educación de las personas jóvenes y adultas y vivimos pues, día a día de una serie de desafíos y sobre todo en términos metodológicos. Cómo trabajar con personas jóvenes y adultas y adultos mayores hoy, que ya estamos considerando continuar trabajando con esta población. Hubo un espacio de tiempo que dejamos de hacerlo, se retomó desde hace 3 años. Y ahora mismo también, a partir de esta experiencia, de los desafíos que hemos vivido como red y en la propia universidad con esta línea de educación de jóvenes y adultas, está el diplomado de formación para personas jóvenes y adultas, para docentes que trabajan con personas jóvenes y adultas. Y algo que nos han estado compartiendo y parte del propio diplomado, el resultado de estas demandas y de estas preguntas es cómo trabajar hoy con jóvenes que, como ustedes han mencionado, han tenido que abandonar su escolarización, adultos que dejaron trunca también su escolarización o bien que no la han cursado o que son analfabetas, pero como mencionó la maestra Brenda, ya tienen una vida. ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cuál es la metodología hoy? A la luz de los nuevos desafíos que tenemos sociales, a la luz de los nuevos retos que tenemos también en el campo educativo, pero de manera particular con jóvenes y adultos, ¿cómo le está haciendo Misiones Culturales? Bueno, Misiones Culturales es un desafío y muy grande, porque tenemos población joven de 15 años, tenemos gente adulta, 40 años, tenemos gente de la tercera edad, y es un gran desafío y un reto. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? En base a un diagnóstico, en base a sus necesidades. Tenemos 10 talleres. En los 10 talleres trabajamos de una manera, hacer un buen diagnóstico de cómo interactuar, cuál es su necesidad, qué es lo que quiere aprender, a qué está, no obligado, a qué está para poder responder a esos procesos de enseñanza, a qué está dispuesto, a qué está comprometido el alumno, y es parte de la motivación que hoy generamos los maestros. ¿Por qué es tan importante hacer este diagnóstico? Esto nos permite a nosotros saber de dónde partir, saber cuál es su necesidad y poderle darle respuesta a esta necesidad. ¿A qué taller viene? Carpintería, electricidad, música, danza, enfermería. Y entonces de esta manera nosotros tratamos de motivar y que el alumno se integre, que no se desintegre,
que esté incluido, con sus diferentes capacidades, con sus diferentes intereses. Tenemos personas que de una u otra manera tienen un trabajo, son pilar de una familia, y eso muchas veces a nosotros nos genera deserción. Tratamos de motivar, de tener un liderazgo, de ser facilitadores de ese aprendizaje metodológicamente. ¿Cómo? Dejar tareas, que haya un compromiso de regresar. ¿Cómo? Recibirlo más tarde de su horario, que llegue, que no haya deserción. ¿Cuál es la parte metodológica que nosotros hacemos en la enseñanza? La parte teórica, ¿cómo? Preguntas, lluvia de ideas, palabra generadora, algo detonante, algún suceso. Tratamos de motivar la enseñanza, donde haya una gran diversificación, donde la interculturalidad se haga presente. La importancia que tenemos hoy de tener la inclusión dentro de las misiones culturales, de todos nuestros alumnos. Aparte de eso, independientemente del proceso de enseñanza, ¿cómo planeamos? ¿Cuáles son los intereses de nuestros alumnos? ¿Qué materiales voy a ocupar para que genere interés? Para que deje un aprendizaje, aparte de todo el bagaje que trae de experiencia de la vida, que le ha aportado, que lo que hacemos nosotros, sumar, sumar y sumar. Cuando llega la parte teórica a su fin, llegamos a una evaluación, pero una evaluación muy práctica, que lo llevamos ¿a qué? A que aprenda a inyectar, que lo realice. Con toda esa parte de observación, del desarrollo y de una buena evaluación, donde sea capaz de construir una mesa en el taller de carpintería, donde se le explique, se le motive y que ellos tengan su imaginación y ellos mismos también se den respuestas para poder adquirir este conocimiento, un conocimiento crítico que de verdad abra esas puertas de esos deseos de lograr lo que ellos están proyectando desde el momento que llegan a los talleres. Creo que es una riqueza dentro de las misiones culturales el aprendizaje, esa parte teórica, esa parte práctica del 60-70% que tenemos para aquellos alumnos que llegan a los diferentes talleres, donde el alumno realmente queda sorprendido, queda con mucha satisfacción, porque las misiones culturales emigran. Solamente estamos 2 años dentro de la comunidad. Tienen toda la oportunidad para desarrollar estas competencias y esas habilidades. Y el compromiso ético del profesional, del docente de las misiones culturales, va más allá de tener gente preparada, formar buenos ciudadanos. Muchas gracias. Sí, Carolina, escuchamos. Creo que el reto principal, lo primero es poner a la persona en primer lugar y de acuerdo a las experiencias de vida que tiene, porque justamente el modelo de INEA es recoger todas las experiencias vividas de la persona adulta, que nos diga de dónde viene, a qué se dedica, qué es lo que hace, y tomar en cuenta todo lo que trae dentro ya de su vida para poder partir de ahí, para poderle enseñar. Entonces, el reto principal de nuestro modelo es recoger la experiencia de la persona, sabemos que no viene vacío, y saber cuáles son sus gustos, cuáles son qué habilidades tiene, a qué se ha dedicado, para poderle ayudar a diversificar esa metodología. Quiero contarles que durante el año 2023, desde el 2022, el INEA nos comentó, nos anunció que el modelo de educación para la vida y el trabajo terminaba. Entonces, durante muchísimos años, estamos hablando de que desde el 2023 años se estuvo trabajando, y más atrás ya con un modelo de educación para la vida y el trabajo, y de repente cuando se anuncia que un modelo, porque recuerdo bien así, que decían, pero ¿cómo? Es un modelo súper premiado, la UNESCO lo reconoció, ¿por qué lo van a transformar, no? Entonces, quiero contarles que el reto real que tenemos en este momento en el INEA, quienes estamos
trabajando, elaborando dentro de los INEAS, sabemos que el primer reto es poder entender y solidificar este modelo que tenemos nuevo, que nuestro modelo se llama Modelo de Educación para la Vida Aprende INEA. Ese es el nuevo nombre, pero se modificó y entonces el primer reto número 1 es entenderlo, porque teníamos un modelo diversificado donde no teníamos, cada uno de los adultos podía tomar el módulo que quería y lo iba estudiando sin secuencialidad, ¿no? Y ahora el modelo que nos presenta la nueva escuela mexicana justamente es un modelo que tenga secuencialidad, gradualidad y transversalidad, es decir, nosotros ya comenzamos a trabajar a través de nuestros ejes temáticos de manera gradual. Antes no existía esto en el INEA. El adulto venía y decía, yo quiero estudiar un poco de figuras y medidas, porque es a lo que me dedico. Soy albañil y sé más de dimensiones y quiero estudiar esto, y entonces lo podía hacer. Y también voy a tomar un módulo diversificado de eje de ciudadanía y entonces tomaba algo de civismo, ejemplo, ¿no? Y de repente el reto principal, vuelvo a decir, es que ahora con nuestro nuevo modelo tenemos que la persona tiene que estudiar lengua y comunicación 1 porque tiene que tener las bases para el eje de la lengua. Y tiene que estudiar pensamiento matemático para poderle darle las bases para las operaciones básicas. Y entonces de repente todos los que han estado inmersos años atrás están confundidos porque dicen, ¿qué le hicieron al modelo? ¿Por qué se lo llevaron? ¿No? Pero se estudió y a mí me gusta mucho porque me di cuenta cuando nos presentaron todo el análisis de por qué lo habían modificado, de cuán importante era haber revisado todos los materiales educativos, porque en términos de derechos humanos, en términos de igualdad de género, en términos de todo lo que hoy estamos luchando para que las y los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento crítico, está plasmado en nuestro nuevo modelo. Entonces creo que el mayor reto es, número 1, conocer nuestro modelo, porque llevamos apenas un año en esta transición, de apropiarnos de él. Número 2, y que es súper importante, conocer la experiencia de nuestros educandos. Conocemos las características de los educandos, sabemos que vienen de una vida hecha, de experiencias que ya tienen, pero en este modelo lo que quiere es ayudarle a que todas esas experiencias las pueda potencializar, que es realmente eso lo que se pretende. Entonces, el gran reto desde el INEA es llevar a cabo nuestro modelo de educación para la vida Aprende INEA desde la perspectiva de los derechos humanos, que todas y todos puedan saber que pueden aplicar los derechos. Gracias, maestra Brenda. Bien, pues uno de los grandes desafíos que tiene la educación de adultos precisamente es la resistencia del propio adulto al estudio. Y Perdón, maestro, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los destinatarios o a nuestros colegas? Bueno, primeramente vamos al destinatario, porque Y luego precisamente de ahí arrancamos para que nosotros como profesionales también tengamos ese desafío, ¿sí? Y para ello es importante prepararnos, tal como lo decía la maestra, con un nuevo modelo educativo, conocerlo, no solamente transmitirlo y decirle, ¿sabes qué? Ahora esto es lo nuevo que se va a aplicar y ahí está, y aplíquenlo en el campo y vean cómo, ¿no? Sino que también conocerlo, y ya lo explicó, con todo esto, cómo está integrado, ¿no? ¿Sí? Yo aquí traigo el ejemplo de un libro, de alguna manera, porque también le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que estar preparándonos, ¿no? ¿Sí? Porque el día que yo llegue a un círculo de estudio, como así le denominamos, pues puede ser que algún adulto, algún asesor, que es la figura que nos apoya, me va a decir, oiga maestro, ¿y aquí qué estrategia utilizo? ¿Sí? ¿Cómo hacer la integración de una ecuación de primer grado a una persona de más de 40 años?
¿sí? ¿Cómo hacer? Pues bueno, ahí va ese desafío. ¿Cómo le voy a hacer? Algo que yo he aprendido, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ese tipo de operaciones matemáticas, pues si bien es cierto al adulto no le van a servir en su vida, ¿sí? Pero algo que yo he aprendido es que estamos desarrollando un pensamiento, ¿sí? Una forma de pensar, y esto permite que el desafío de que ellos aprendan matemáticas lo logren, ¿sí? Se interesen por las matemáticas, porque también sabemos de que está la problemática de que ellos como padres de familia pues tienen que responder ante las tareas de sus hijos, ¿sí? Tienen que responder hoy ante lo que es lengua y comunicación con cada una de las formas de cómo transmitimos también precisamente lo que pensamos. En este caso hay otro del libro de vida y comunidad que precisamente nos incluye en el tema no solamente de familia, sino de salud y de muchas otras cosas que tienen que ver con este mundo de educación para jóvenes y adultos. Entonces, de ahí para allá es que el desafío más importante de nosotros es prepararnos, conocer al adulto, pero sobre todo creo que uno de los desafíos que yo le veo que estos van quizás cada día mucho más fuertes, ¿no? Porque antes el desafío era que el adulto se quede y termine sus estudios. Hoy la verdad llega, y decía el compañero, con una serie de problemáticas, ¿sí? Yo creo que ni a veces ni nos imaginamos por qué causa el alumno dejó de estudiar, ¿sí? Y nosotros significa que llegan y, ¿sabe qué, maestro? Traigo esta problemática, traigo esto, y muchas de las veces no nos las dicen. Tenemos que aprender a identificarlas, ¿sí? Y con ello el principal desafío también es que nosotros le brindemos la confianza al alumno, ya sea acercándonos o que el alumno se acerque a nosotros. Y sobre todo, yo siempre he relacionado los contenidos de los materiales con las problemáticas que ellos traen, ¿sí? Si traen, no sé, un problema de adicciones, porque los hemos encontrado, pues buscamos un material adecuado a las adicciones y hacerlos ver a través de nuestros materiales la problemática, ¿sí? Entonces, creo que los desafíos, más allá de pensar en una sola palabra, es la integración de nosotros con ellos y con las figuras que participan. Gracias, maestro. Sí, por favor. Sí, pues miren, los centros de educación extraescolar tienen diferentes retos. Primero que nada hay que establecer que tanto los principios, la ideología, el primer gran reto que enfrenta la educación para adultos es entender esta parte de separar la educación básica con lo que corresponde a la educación para adultos, que es la pedagogía, ¿no? Desde un principio, obviamente, el que tiene la educación básica, ahora la nueva escuela mexicana, pues va a chocar un poco con tal vez la realidad que viven los estudiantes, ¿no? Desde esa perspectiva, el primer gran reto que tenemos nosotros es entender esa parte de la andragogía en la intervención. En ese tenor, obviamente los centros de educación extraescolar, nosotros fuimos, o al menos en esa idea tenemos, los pioneros en utilizar la nueva escuela mexicana, o hemos utilizado muchos conceptos que ahora la nueva escuela mexicana no tiene, pero que nosotros pues no sabíamos tal vez que así se llamaban, ¿no? En ese sentido, obviamente, entendemos como referente a Paulo Freire con la educación para adultos, ¿no? La práctica de la libertad a través del conocimiento. Entonces, en cuanto a las metodologías activas del aprendizaje que en los centros de educación extraescolar utilizamos, para ser un poco más puntual, pues es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Obviamente, antes, como ya les había especificado, al tener pocos alumnos, se pueden dar algunos proyectos, se pueden no funcionar también algunos proyectos, y también desde esa perspectiva las metodologías activas que se utilizan pues van a depender en gran medida del diagnóstico que el docente haga. Como ya les comentaba, al tener una población muy diversa en cuanto a edad, en cuanto a itinerante que no asiste siempre, pues un principal reto es ese: cómo hacer que los alumnos asistan siempre o que no haya tanto ausentismo, ¿no? Desde esa perspectiva.
En cuanto a las características que los profesores usan, pues es el diálogo, el primer interlocutor en el cual el docente puede acercarse con la realidad de los alumnos, porque obviamente debemos de entender cuál es el propósito que tienen los alumnos que asisten a educación para adultos, ¿no? La gran mayoría lo busca por el simple hecho de tener un papelito y poder cursar la preparatoria y acceder a un mejor trabajo. Algunos otros solamente lo hacen por ese sentido de lograr una meta personal. Entonces, al tener variadas las formas, los principios, las mismas ideologías de nuestros estudiantes, pues surge un gran reto para los profesores, ¿no? ¿Cómo enseñar desde esa perspectiva? Pero si habláramos de las metodologías activas del aprendizaje, pues obviamente partimos de esa, ¿no? De la metodología basada en problemas, de la metodología basada en proyectos y obviamente de la participación social, porque se construye el conocimiento a partir de los intereses, de la realidad que viven nuestros estudiantes, ¿no? Obviamente en el diagnóstico que cada maestro hace al impartir sus clases, como ya les decía, tenemos un perfil diverso. Tenemos profesores de inglés, por ejemplo, dando asignatura de español o de lenguajes. Tenemos profesores de matemáticas impartiendo español, o con formación de secundaria impartiendo en primaria. Entonces ese es uno también de los retos en los que se enfrenta primero que nada el docente, con su formación y su capacidad para poder impartir una clase. Y en otro sentido también la educación parte del principio de que muchas veces los contenidos específicos que se enseñaban en anteriores modelos educativos pues partían de un perfil de egreso que estaba adecuado a una edad, ¿verdad? Que tenía que ver con un aspecto psicopedagógico, que tenía que ver con un aspecto psicosocial, que tenía que ver con una edad determinada, donde se conforma una identidad, donde nace o desarrollan los cambios biológicos. Y cuando van las personas adultas, pues ya no necesitan saber esa parte, porque sus pensamientos, su cosmovisión es diferente, ¿no? Su desarrollo, su pensamiento ya es más abstracto, como lo dicen los teóricos en la educación. Desde esa perspectiva, las metodologías activas funcionan en todos los ámbitos con los compañeros porque parten de eso, del diálogo. En el diagnóstico los profesores, pues primero, como ya les decía, nuestros CEDEX se encuentran en comunidades de focos rojos, ¿no? En la estación, pues con prácticamente drogas y algún alumno que viene y que lo dice, ¿no? Y poniendo un ejemplo, llega una alumna y nos dice, pues en el diálogo de por qué estás aquí, nosotros somos el CEDEX de las segundas oportunidades, como ya les decía, es que me agarraron fumando marihuana en la escuela y pues me dieron de baja, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tú lo planteas. Tenemos otro alumno, por ejemplo, vendía tamales el señor. ¿Y por qué viene a estudiar? Pues que quiero aprender a hacer cuentas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el diagnóstico es fundamental para poder establecer el campo metodológico en el cual los compañeros pues establecen sus planes y programas de estudio. Obviamente, el cambio, la transición de la nueva escuela mexicana es otro gran reto importante que hoy viven y enfrentan todos los compañeros, ¿no? Tanto de educación básica como de educación para adultos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros ocupamos las metodologías activas para la construcción del aprendizaje. Como les decía, nosotros, pues al tratar con adultos en su mayoría, pues ya tenemos esa parte que decía Freire, ¿no? O que se ha pasado ahora a la nueva escuela mexicana en relación de esa práctica de la libertad, ¿no? En ese sentido de que también asignamos educación o brindamos educación a esa población que ha sufrido las pues desigualdades sociales que hoy vive nuestro país, ¿no? Entonces desde esa parte pues nosotros estamos en ese tenor trabajando bajo esas metodologías. Gracias, maestro Jesús. Por último, y bueno, de alguna manera ustedes ya lo han abordado y lo han desarrollado incluso, nos enfrentamos a el gran reto que son las resistencias por parte de nosotros, más que de nuestros destinatarios, para ahora no apropiarnos, conocer y apropiarnos de la nueva escuela mexicana, con base en las características de cada una de las instituciones a las que ustedes representen, ¿no? Habrá cosas muy puntuales que, como nos compartió el maestro Jesús,
ya las venían practicando, pero que no estaban en términos conceptuales claros, como el trabajo por proyectos. La nueva escuela mexicana nos habla de que ahora en el centro no está el sujeto, sino está la comunidad. Es la comunidad con la que partimos para poder problematizar y desde ahí poder dar respuesta de manera disciplinar, pero además el gran reto también que nos pone es que sí disciplinarmente, pero integral, con un currículum integrado, con un trabajo por proyectos y con ejes articuladores que tienen que transversalizar. La gran pregunta y el gran desafío para cada una de las instituciones que ustedes representan es su personal. Se está ya pues capacitando, profesionalizando, lo están ustedes solicitando. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque es un hecho que la nueva escuela mexicana no nace el modelo con la intención de dar respuesta a lo que yo mencionaba hace un rato, problemas sociales severos que estamos viviendo no solamente en México, sino a nivel mundial. Maestra Lupita. Gracias. Bueno, el gran reto y el desafío dentro de las misiones culturales para los docentes. Efectivamente, los docentes se capacitan, se actualizan con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana 2022. ¿Qué es lo que hemos hecho en toda la trayectoria de las misiones culturales? Trabajo por proyectos, donde realmente hemos tenido resultados. Resultados, ¿por qué? Por proyectos, donde involucramos a la comunidad, donde vemos sus necesidades, su contexto, su realidad, los intereses que nacen de esa población. Es un gran reto y un gran desafío trabajar por proyectos, porque hoy involucramos al alumno, involucramos a todos los factores que de una u otra manera han sido un obstáculo. Sin embargo, no debe de existir la resistencia para trabajar este modelo. Dentro de los docentes de misiones culturales trabajamos este modelo, donde hay la disciplina, el compromiso, la ética profesional, trabajar por esa población vulnerable, que siempre lo hemos hecho. Pero uno de los grandes retos es realmente transformar esta necesidad que tienen los alumnos cuando llegan al sistema de misiones culturales. ¿Por qué? Porque creen que nosotros vamos a hacer ese cambio. Confían en nosotros, hay esa confianza, hay ese interés, hay esa motivación, porque creen que vamos a transformar. Y efectivamente, hemos dejado en cada una de las comunidades experiencias exitosas, el éxito de cada uno de ellos, donde realmente solamente queda la satisfacción de tener un empleo, de tener un autoempleo, generar un taller de carpintería, generar un taller de herrería. Este nuevo modelo que hoy tenemos de la Escuela Mexicana es un compromiso y un reto para nosotros los maestros de misiones culturales. Estamos trabajando, nos estamos capacitando, lo hemos puesto en la mesa, hemos analizado, hemos reflexionado cuál es el contexto real que debemos desarrollar y los intereses, aparte de eso, de cada uno de la población. Porque vuelvo a insistir, el grupo etario está desde los 15 años hasta los 80. 90 años hemos tenido gente que participa dentro de los programas de las misiones culturales. Es un gran reto y un desafío, pero siempre hemos creído que el maestro está a la vanguardia de ese diagnóstico, a la vanguardia de ese desarrollo de actividades, del desarrollo creativo, innovador, propositivo, pero motivante, que realmente creemos que es una de las características que se da dentro de las misiones culturales. Sin embargo, hoy en día sabemos que la sociedad tiene diferentes situaciones, de cuál, del índole familiar, social, cultural, pero eso no son obstáculos para los maestros de misiones culturales. Sé de antemano que el compromiso de cada uno de los compañeros que integran las misiones culturales
es la fortaleza de la innovación, de la superación y el profesionalismo que cada día nos debe de caracterizar dentro de la educación de los adultos. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no expresarlo? Transformamos las comunidades, se mueve la economía, hay intereses, pero también se trabaja con las autoridades municipales. Desde el momento que no contamos con una infraestructura, pero eso no es un obstáculo para que el alumno adulto llegue y aprenda algo que quiere saber, que quiere aprender, que quiere desarrollar, que quiere trabajar. Hoy tenemos alumnos competitivos dentro de un mercado laboral, alumnos que se superan. Después de haber terminado su educación primaria, continúan con secundaria. Después de haber terminado su secundaria, se integran al nivel medio superior. Después tenemos contadores, tenemos mucha gente con oficio, tenemos algunas personas con alguna profesión, licenciados en Derecho. Es un orgullo saber que transitaron dentro de su formación, dentro de las misiones culturales. Es por ello que los maestros es un gran reto y un desafío cumplir con este nuevo modelo de la escuela mexicana y entregarle a la sociedad personas como verdaderos ciudadanos y como profesionales. Gracias. Gracias. Sí, maestra, para darle lugar a las preguntas que seguramente vamos a hacer. Pues en el INEA, a diferencia de lo que escucho, no tenemos personas con perfil docente. Tenemos técnicos docentes que son quienes hacen el trabajo de estar en las clases comunitarias, incorporando y dando seguimiento a la atención educativa. Sin embargo, nuestros asesores y asesoras educativas quienes dan atención directa a los educandos son personas voluntarias y de manera anual se hace una convocatoria donde se pide que se incorporen a nuestro ejercicio, que estén con nosotros durante un año, y entonces partiendo desde ahí, anterior a la nueva escuela mexicana y a todas las modificaciones que se están haciendo, cualquier persona que tuviera secundaria podía atender a los educandos. Entonces creo que un gran avance que se hizo es que por lo menos tuvieran educación media superior, porque esto nos permite que quien está enseñando tenga conocimientos, además de tener los de tronco común y básicos, que pueda tener estrategias, porque no está tan alejado de la escuela, ¿no? De la enseñanza. Entonces, hace rato que preguntó qué es lo que han hecho, hacemos muchísimo trabajo de formación. Tenemos un plan de formación que de manera constante, mes tras mes, nosotros antes les llamábamos figuras solidarias, que son nuestras figuras educativas, que son las personas voluntarias beneficiarias del subsidio, quienes están ahí con los educandos. Ellos reciben de manera mensual talleres, estamos teniendo una plataforma en donde reciben talleres sobre derechos humanos, sobre los ejes articuladores, cómo es que se trabaja cada uno de nuestros ejes, lengua y comunicación, pensamiento matemático, vida y comunidad. Vida y comunidad abarca lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, hacemos muchísimo trabajo para que todas nuestras figuras educativas puedan tener elementos para dar atención. Las herramientas andragógicas que se necesitan para poder atender al adulto, todas estas herramientas didácticas, desde enseñarle a cómo presentarse con el adulto, a cómo atenderlo, a cómo realmente poder hacer y crear ambientes donde el adulto pueda sentirse cómodo. Empezamos desde esa parte porque nos llegan de todos los perfiles que usted pueda creer. Nos llegan personas que acaban de terminar la preparatoria, personas que tienen muchísimo tiempo que estudiaron la preparatoria y que muy agradecidos porque es voluntariado, pero realmente creo que tenemos mucho trabajo en los INEAs que realizar, y creo que lo más importante es que hay un plan de formación donde se le enseña desde
la primera parte de cómo presentarte, cómo tener una asesoría, porque eso es lo que nosotros tenemos, asesorías, cómo darle el seguimiento y el acompañamiento pedagógico, el acompañamiento educativo, hasta poder acompañarlo a que pueda recibir pues su certificado. En la parte que tiene que ver con la alfabetización, que es un proceso metodológico mucho más amplio, pues nos involucramos muchísimo más con todos los alfabetizadores, porque necesitan conocer el método de la palabra, que involucra un proceso. Y justamente hace rato hablaba de las metodologías. El modelo actual es un modelo basado en ABP totalmente, y entonces ha venido a modificar también el cómo le enseñamos a nuestros asesores para poder impartir, para poder enseñar. Entonces, el trabajo justo de la dirección que tengo a mi cargo es eso, dar procesos de formación a todos nuestros asesores, figuras educativos, técnicos, docentes, para que puedan dar una atención adecuada a todos los que tenemos bajo nuestro sistema. Entonces creo que lo que estamos haciendo es trabajar duro, implementar todas las estrategias posibles y sobre todo poner a nuestros educandos, vuelvo a insistir, ellos son la razón por la que queremos seguir transformando. Bien, pues continuando con el complemento de lo que acaba de decir la compañera. Y bueno, en la nueva escuela mexicana, pues como institución educativa no nos apartamos de ello, ¿no? Sí es cierto, hemos recibido formación, los asesores han estado recibiendo formación, pero consideramos que todavía hay mucho camino por recorrer, ¿sí? No solamente 1, 2, 3 formaciones nos van a actualizar, ¿no? Porque bueno, también lo importante es que, pues como pueden ustedes ver o van a conocer ustedes en nuestros libros, pues precisamente hoy se incluyen temas, ¿no? Ya la inclusión que de por sí venía, ¿sí? Donde hacer sentir que el alumno pues es parte de todo ello, ¿no? Como decíamos hace un rato, los nuevos retos vienen incluidos precisamente en estos materiales. Y bueno, para que ustedes también conozcan los materiales, pueden ustedes meterse a buscar, solamente le ponen libros MEP, Aprende INEA, y se desglosan todos, son descargables en PDF, ¿sí? Así cuando la compañera le dice que lengua y comunicación, ahí vamos a encontrar los que son para primaria, los que son para secundaria. ¿Por qué? Porque para alfabetización sí seguimos con el método de siempre, ¿no? Desde hace algunos años, que es palabra generadora, pero en el nuevo modelo, vuelvo a insistir, ahí encontramos los libros, y muchos de esos libros van incluidos los temas aquí que estamos viendo, ¿sí? Interesantes tanto para personas jóvenes como para personas adultas, y que sobre todo vamos a encontrar reseñas, ¿sí? Reseñas que esto es, para mí es algo nuevo y sorprendente, porque es una nueva forma de entender esos conocimientos que tienen que desarrollar el propio alumno, con una de las características más importantes, hacerlo participar. Y ahí nos encontramos. Voy a ponerlo yo de ejemplo, nos hemos metido con las asesorías y nos hemos metido a decirle, bueno, vamos a hacer una reseña de aquí de la UPN, a ver, quiero que me platiques qué encontramos en la UPN. Sabemos que la reseña nos va a dejar motivados para conocer, ir a la UPN y conocer qué más hay, ¿no? Entonces esto mismo ocurre con el adulto, y creo que ese es uno de los objetivos principales que la nueva escuela tiene, ¿sí? Pero que sobre todo, pues bueno, nosotros también encontramos una satisfacción de que estos, sí, muy complicados libros, no voy a decir que son fáciles, nada más los anteriores, pero una vez más nos vamos a encontrar con esa satisfacción de que el día de mañana encontramos a un alumno que esté con el compañero de su educación medio superior o en su educación superior. Entonces creo que para empezar, como educadores tenemos que verle el lado bueno siempre a lo que nos pone, ¿no? Y ese lado bueno pues es algo de lo importante que yo he visto, y sobre todo pues que nunca hay que dejar de aprender, ¿sí? Porque ahorita nos ponen las nuevas escuelas, después nos van a poner no sé qué otra nueva formato, y bueno, hay que actualizarnos todo ello en bienestar de quién, de las personas con las cuales nosotros trabajamos. Y antes de que termine, yo vuelvo a insistir, porque esa es una de mis principales actividades, promover y difundir los servicios educativos. Y como decía la compañera, no nos quedamos nada más en hacerle la invitación,
sino en convencerlos en que ustedes participen, en darles a conocer los planes y programas y materiales con los cuales hacemos, pero sobre todo hacer ver que ustedes son una parte muy importante que van a ayudarnos en ese rezago educativo. Y para ayudarnos en ese rezago educativo no es necesario ir a buscar alumnos a 10 kilómetros, cuando los podemos tener en la misma calle. Afortunadamente INEA, esa es una de las grandes ventajas que tiene, de que en el lugar más cercano tengamos estudio. Y a mí sí me gustaría que en cada una de las UPR que ustedes, de donde vienen, establezcamos un círculo de estudios para que también conozcamos de cerca a esos alumnos y ustedes también proyecten sus conocimientos y los desarrollen aplicándolos precisamente con los alumnos que ahí están, ¿sí? Decía el maestro ayer, nos vamos a cierta comunidad para que aquí los podemos tener y de manera integral tener y lograr los objetivos planteados en esto que es educación para jóvenes y adultos. Gracias. Sí, primero que nada me gustaría hacer algunas acotaciones en relación a esta parte de la nueva escuela mexicana. Hay que entender que toda política pública determina las políticas educativas. A diferencia de el INEA, el CEDEX, el INEA es un organismo autónomo descentralizado. Nosotros pertenecemos a la estructura básica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Por ende, nuestra formación, nuestra capacitación va a estar determinada por los programas, los proyectos y las estrategias que tiene el IEBEM. Otra parte importante es que nuestras plazas solo son de 10 horas, son 2 horas por cada día. No tenemos la posibilidad de crecer horizontalmente, pero sí verticalmente. ¿Qué quiere decir eso? Podemos subir a directoria, a supervisor y así sucesivamente. Desde esa perspectiva, la mayoría de los docentes tienen otra plaza en la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuentan con la capacitación y la formación, pues que los consejos técnicos han dado en relación a la nueva escuela mexicana. La diferencia radica en esta parte que hablábamos andragógica, de entender esa perspectiva de cómo voy a impartir clases desde otro contexto diferente, entendiendo esa cosmovisión. Y el principal reto es entender ese cambio de paradigma. Como lo decía Enrique Dussel, nuestros teóricos o nuestros pensadores están acostumbrados al pensamiento eurocentrista, a diferencia de lo que hoy propone la nueva escuela mexicana, que es mirar a las pedagogías del sur para poder entender y visualizar esa parte de enseñar. Pero ¿qué referentes tenemos en la pedagogía del sur? Los compañeros conocemos, estamos completamente conscientes de que es entender, eso ya lo decía Boaventura de Sousa, es entender que en cada norte hay un sur. ¿Qué quiere decir eso? Hay oprimidos, hay personas que viven en la desigualdad. Por eso gran parte de la nueva escuela mexicana, y en el libro Sin Recetas del maestro que nos ofrece, habla sobre Paulo Freire, ¿no? Y dice, incluso esa perspectiva está basada en eso, en la educación como práctica de la libertad, en la pedagogía del amor, en la pedagogía del oprimido. ¿Cómo el oprimido puede salvar o en cierta medida determinar que el opresor cambia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es interesante entender este nuevo modelo educativo, sobre todo porque está centrado en los saberes comunitarios, que ahora todo va a depender en función de qué voy a enseñar. Entonces, la escuela o los CEDEX nos convertimos en ese puente que existe entre los saberes, el conocimiento, con las realidades, porque es entender esa parte, cómo mi alumno, que ya es un adulto, una persona funcional, va a servir a su comunidad. Pensar local y actuar local, pero también desde una perspectiva que en algún momento su pensamiento puede evolucionar para actuar globalmente, porque estamos en contra, o al menos recordemos que esta nueva forma educativa está en contra del neoliberalismo como tal, de esas prácticas que anteriormente se estaban, donde se hablaba de calidad, donde se hablaba de tener un autómata, en lugar de un autónomo, ¿verdad? De un alumno que piense, que tenga un pensamiento crítico, que utilice los procesos de metacognición para entender cómo aprende y cómo puede ser su influencia en la comunidad. Los centros de educación extraescolar, como ya les comentaba, practicamos esa parte que Freire plasmó
y que está inmersa en la nueva escuela mexicana en casi toda su estructura. Los ejes articuladores, como ya lo decíamos, forman parte fundamental también, porque ahora hablamos de equidad, de igualdad, de integración, y hablamos desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo entendiendo los saberes comunitarios y ese mosaico cultural que representa México en ideología, en creencia. Y podemos analizar el programa sintético y vamos a encontrar que ahora los conocimientos, los contenidos han cambiado. Por ejemplo, para hacer una acotación, en el lenguajes, al menos 5 temas hablan sobre el reconocimiento de los pueblos, ¿no? Desde esta perspectiva los invitamos a que conozcan los centros de educación extraescolar en el estado de Morelos. Contamos con 10 sedes y a los futuros docentes pues investiguen, igual difúndanos como los compañeros en INEA y formemos parte de esta red que busca, pues, primero que nada visibilizar esta educación para adultos y sobre todo entender esta nueva forma de educar desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, Maestro Jesús. Sobre todo esta parte, yo la retomo y hago hincapié, articularnos más, ¿no? Articularnos más, dado que trabajamos para jóvenes, adultos mayores. Articularnos más, yo creo que cada una de las instituciones que representan y la Universidad Pedagógica Nacional, de manera vinculada, yo creo que podemos hacer mucho. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a las preguntas que haya aquí en nuestro público. Sí, maestra, ¿cómo no? Misiones culturales. Buenas tardes a todos. No, buenos días. Yo no tengo una pregunta. Yo les quiero compartir mi experiencia que he tenido en la red EPJA, que ya he participado en varias ocasiones en estos foros y me siento muy orgullosa que integren a Misiones Culturales. Se los comentaba que hablar de teoría es muy fácil. Llegar a la práctica es lo que nos complica todo. Las estrategias de educación, la metodología, todo lo que dicen los autores, todo lo que nosotros vamos acumulando en nuestra trayectoria docente es muy valioso. Pero cuando llegas a la comunidad, cuando ves tu círculo de trabajo, donde dices, voy a trabajar con mis madres de familia, que tienen un sinfín de problemas, que tienen ¿cómo se puede decir? Muchas necesidades, muchas carencias, mucho maltrato físico, intelectual, de muchas formas. ¿Cómo llega una maestra de bordado, tejido, corte y confección a cambiarles la vida con estrategias metodológicas, estrategias didácticas? Ahí es a donde se ve lo fuerte y lo valioso que puede ser un maestro rural. Un maestro que llega sin salón, sin herramientas. Se me quiera la voz, pero no pasa nada. Ahorita lo supero. Es muy difícil, pero también es muy satisfactorio ver todo lo que podemos lograr. Con una trayectoria ya de 27 años de servicio en misiones culturales, en las zonas rurales, en contextos que no se imaginan tal vez, porque no somos maestros de aula. Ayer, cuando me acerqué para la foto con el doctor Arturo, le digo, soy maestra de misiones culturales. Dice, sí, hueles a tierra. Exacto, nosotros estamos en el campo, nosotros estamos directamente en la comunidad, viendo los abusos que hay, de muchas formas, de muchas autoridades, de mucha gente que no es cierto que se acuerde que allá se necesita educación. Eso es lo que hace un maestro misionero.
Y no lloro de tristeza, no lloro de dolor, no lloro de nada, yo lloro de alegría por estar aquí hoy con tantos jóvenes que quieren cambiar al mundo. Los maestros cambiamos al mundo y lo transformamos. Y de verdad, chicos, valoren todo lo que aprenden en esas aulas, porque el México que hoy tenemos está muy dolido. Y muy dolido porque no hay oportunidades. Todos queremos llegar a la ciudad, tener ya un aula donde tenga internet, donde tenga todas las comodidades para poder transmitir ese conocimiento. Y le digo como transmisión, porque no es cierto que nos van a permitir innovar, no es cierto que nos van a permitir manifestar nuestras formas de pensar. Dicen, el autor dijo esto, y lo vas a hacer así, y lo tienes que cuadrar para que todo pueda resultar. A lo mejor me estoy contradiciendo o estoy llevando algo que no es importante, pero yo se los quiero compartir porque son vivencias, y unas vivencias muy duras, que somos víctimas de la delincuencia. Yo soy del estado de Hidalgo, estoy trabajando en Huasca, nos acaban de robar nuestra camioneta. Lo único que teníamos para llegar a comunidades alejadas, comunidades que no son el pueblo mágico que venden en todos lados. Huasca tiene comunidades que están en la barranca, que no tienen alumbrado, no tienen carretera, no tienen ninguna oportunidad para poder salir adelante. Mis compañeros de Hidalgo creo que no me van a dejar mentir. Creo que ellos en algún momento van a conocer mi trabajo y van a ir. Y me decían ayer los maestros de UPL que cierto es. Misiones Culturales nada más está escrito en la historia de México. No, acabamos de cumplir 100 años y estamos vigentes y somos educación para adultos y tenemos las estrategias y tenemos la metodología y tenemos todo para que nuestras alumnas aprendan a bordar, aprendan a vender, aprendan a tener un ingreso sin depender de su esposo, que a veces es la única forma que ellas obtienen un peso. Y no nada más trabajamos con ellas, trabajamos con sus niños, trabajamos con su mamá, trabajamos con toda la gente, porque nos convertimos en psicólogos, nos convertimos en doctores, nos convertimos en chamanes, nos convertimos en todo lo que podemos para poder resolver esa problemática que ellos tienen. Pero solamente cuando lo vives es cuando te das cuenta que las letras son bien necesarias para poder cambiar tu vida. Gracias. Muchísimas gracias, colega. Sí. Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludar a todas las instituciones que dignamente representan aquí en el estado de Morelos. Y la pregunta es la siguiente. De acuerdo a su experiencia, ¿ustedes considerarían que las instituciones podrían hacer algo más con respecto a la profesionalización docente en sus áreas? Estaba yo revisando ahorita rápidamente el presupuesto de Hacienda 2023 en Morelos y estaba leyendo la cantidad. Por ejemplo, el Instituto de Educación Básica tiene 1,145,401 al año a nivel estatal, y federal tiene 8,714,298 millones de pesos. Eso es el Instituto de Educación Básica. Entiendo que son presupuestos tan solo de preescolar, primaria, secundaria. INEA tiene, por ejemplo, en el estado 4,560,000 millones de pesos a nivel estado, y a nivel federal 82,340 millones. Yo pregunto, si nosotros, ustedes podrían hacer algo más que el voluntariado. Digo, creo que nadie trabaja por voluntad, ¿no? Todos queremos percibir un salario, tenemos que dar de comer a nuestros alimentos. Pero, ¿considerarían ustedes que se podría hacer algo más, dado que el presupuesto ahí está y que, bueno, escuchaba a la maestra, ¿verdad?,
aquí en Morelos también se padecen muchas cosas, profesionalización, y que solamente en estos espacios que la doctora Pilar pues es una mujer admirable, profesionista, que siempre ha luchado por la profesionalización de los docentes, y que solamente un instituto público como la Universidad Pedagógica está teniendo una intención, un verdadero interés, porque nosotros como docentes nos profesionalicemos y trabajemos en equipo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿se podría hacer algo más? Y de acuerdo a su experiencia, ¿cómo que se haría? Gracias. Bien, pues de manera profesional yo voy a contar mi propia versión, ¿no? Andando en la relación con las instituciones, nos encontramos con, bueno, ya no trabaja ahorita la maestra María Guadalupe Paureno. Establecimos comunicación y a través de ella nos invitó a cursar precisamente los diplomados, especialidad en educación para adultos, y fue de manera personal. De manera institucional, lamentablemente vivimos con un contrato colectivo, ¿sí? Donde si ese contrato colectivo no abre las puertas, que va a ser muy difícil, pues lo único que nos queda es que de manera personal lo haya. Anteriormente, INEA nos hacía sí algo, nos concentraba en un lugar del Estado y nos preparaba. Hoy, ¿qué es lo que abren? Los cursos en línea, ¿sí? Recientemente también se tiene una relación con ciertas universidades. ¿Para qué? Para cursar la maestría en educación para jóvenes y adultos, llamada UCIRED. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo, los costos para ingresar a esa maestría son de manera personal, ¿sí? Así que como institución, pues creo que sí reconocemos a la UPM que hay que acercarnos nada más para que crezcamos. El maestro dio claramente la respuesta con respecto al contrato colectivo en el INEA, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque en el tiempo que he estado me sorprende bastante que sean los asesores educativos personas voluntarias. Bueno, estoy en shock, ¿no? En el momento en el que llegué, pues, ¿cómo? Entonces, el compañero es técnico docente y sabe que también pasaron por una lucha para poder convertirse en basificados. Entonces, creo que INEA tiene muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Actualmente, realmente, y ya lo acaba de decir, los técnicos docentes también trabajaban así en la historia de INEA, porque cuando te pones a investigar cómo es que llegaron, ellos también trabajaban por honorarios, ¿no? Entonces lograron la basificación, hay un contrato colectivo de por medio, por lo tanto no está en nuestras manos, ¿no? Es un tema totalmente pues fuera de nuestras manos, y de ahí que yo realmente vengo a estos espacios para hacer la invitación a los chicos que están estudiando, porque me parece que es un espacio para que puedan aprender y desarrollarse, porque realmente se les da un subsidio, ¿no? Y por eso es que se pide como perfil que tengan bachillerato, preparatoria, para que puedan estar con nosotros, y de ahí yo les aseguro, se los prometo, se los garantizo que van a aprender un montón. Tienen la garantía de que en el INEA, además de desarrollarse profesionalmente, se van a llevar experiencias que son transformadoras. Vuelvo a repetir, la educación transforma, y estar inmersa en la educación, combatir pues un poquito el rezago educativo, esto que nos permite hacer el INEA es una labor bien noble, porque te permite conocer, desarrollar, tener experiencias. Lo que la maestra dijo, llegamos a espacios, a las rancherías donde dices, está aquí al ladito la ciudad y la ranchería está ahí y no tiene oportunidades. Entonces es un espacio para que los jóvenes, las chicas puedan desarrollarse en el ámbito, pues ahí que puedan ir aprendiendo, y de la otra parte pues no tenemos nada que hacer. Buenos días.
Yo estoy haciendo mis prácticas en un CEDEX y me interesa mucho saber por qué razón no existe como tal el interés por parte de ciertos docentes de los CEDEX al querer asistir por ejemplo, al diplomado que está dando la UPN para saber de qué manera pueden trabajar con el nuevo modelo. Porque, bueno, yo lo considero que es importante, ¿no? Y más que nada porque, como mencionaban, no hay otras instancias que den este tipo de apoyos a docentes de los CEDEX. Sí, yo sí vine. Y mis compañeros aquí también vinieron, ¿no? Tenemos 3 directores que bien podrían dar la respuesta, pero más que nada parte de esa responsabilidad consciente que cada docente busca en mejorar su propio aprendizaje y su propia práctica reflexiva. En ese sentido, compañerita futura maestra, parte principalmente de esa acotación que les di, de que la mayoría de los compañeros pues ya tiene pues una doble plaza, y en ese sentido pues yo pienso, estoy hablando a título personal, que en el imaginario colectivo, al ya recibir capacitación en la mañana o al tener ya la formación, pues no creen desde esa perspectiva, pues tal vez sí, ¿no? Incluso las mismas reglas del Consejo Técnico Escolar pues habla que si tienes 2 centros de trabajo, pues no asistas al de la mañana o asiste al que tengas mayor carga horaria, ¿no? Y desde esa perspectiva, hablar sobre la apatía de no asistir de los compañeros, pues muchas veces también habla no solamente de la apatía, sino de las circunstancias que vive el docente. Imagínate, pues tendría que pedir permiso económico si es que no se le comisionó, porque tiene otra plaza en la mañana, entonces ya entraría en conflicto. En cuanto al diplomado que está ofreciendo la UPN, pues ya en sí sería responsabilidad de cada uno de los compañeros, ¿no? Y como dice el presidente, que a ellos y a nosotros los juzgue la historia, ¿no? Porque nosotros no podemos juzgar sus razones. Gracias. Sí, por favor. Gracias, buenos días. Pues bueno, desde mi experiencia personal, profesional, el DIF Morelos ha trabajado mucho en conjunto con el INEA, lo conocemos desde hace tiempo, conocemos justamente todo el cambio que se ha venido del trabajo del nuevo modelo, del modelo anterior, etcétera, etcétera. Mi duda sería, hablamos y hablaban de la vulnerabilidad, de la parte importante de la población en cuanto a la atención vulnerable. Y mi duda va en ese sentido. ¿Cómo cada una de las instancias que ustedes representan determina esas cualidades o esas situaciones de vulnerabilidad para poder atender? ¿Cómo determinan este niño, este joven, este adulto, si es perteneciente a mi comunidad, a mi población para atender? ¿Y cómo es esta parte de atender a esas poblaciones intermedias, en donde tú dices, es vulnerable por esto, pero no corresponde por la edad, pero cómo dejamos nosotros desde cada una de estas instancias esa población? Y pues bueno, ponerme en servicio a ustedes, no los conocía a las 2 instancias, CEMEX y misiones culturales. Me pongo a plena disposición de charla, claro que sí. Digo, el DIF Morelos estamos para ayudar. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tan importantes somos las misiones culturales? Sabemos que a lo mejor uno de los grandes retos y desafíos es hacer ese enlace de comunicación, de información, de promoción de las misiones culturales. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Algo bien importante que dirán ustedes: ¿y cuánto cobran por los talleres? Una pregunta que no las han hecho. No cobramos nada, ni un peso. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a estas misiones culturales, a los talleres? Únicamente
tu INE, tu credencial de elector, tu acta de nacimiento y tu CURP. Y nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque al final del ciclo escolar, 1 o 2, si le dan continuidad, por ciertas situaciones, factores, cualidades, características, problemas, puedes egresar con un año. Se te entrega una constancia al final del ciclo escolar. ¿Por qué no decirlo? El programa se compone o está integrado por 2 planes anuales, lo cual el segundo año se entrega una constancia. ¿Cuánto cobramos? Ni un peso. Nada. Nada. Se te capacita, ¿sí?, para la vida, para el empleo, para el autoempleo, para esa transformación de estas poblaciones vulnerables. Decían, ¿por qué vulnerables? ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que hacemos un estudio socioeconómico antes de llegar a las comunidades. Desde el momento que sabemos que hay una solicitud para X comunidad, estamos emprendiendo un estudio socioeconómico que nos va a arrojar cuántas personas terminaron primaria y secundaria, cuántos habitantes tiene esa comunidad, qué tipo de familias son, con papá, con mamá, desintegradas, población flotante, que migra, cuánta población queda, qué situaciones tenemos, la juventud, a qué se dedica, qué hacen sus espacios cuando no estudian, cuál es el tipo de empleo que tienen en una gasolinería, en la venta de gelatinas, en la venta de algunos chicles, galletas, jóvenes que realmente no terminaron su primaria y secundaria por ciertas circunstancias. Y entonces es como nosotros nos damos cuenta que es una población vulnerable, que necesita el apoyo para terminar una educación básica. ¿Y por qué no decirlo también? Aquellas personas que en su momento tuvieron el gusto y el deseo de aprender electricidad, de aprender carpintería, herrería, tenían que trasladarse a la capital y centros. Vienen desde Higuerón, mucha población la ha de conocer. Vienen desde Platense, no hay ese curso, hay que ir a Cuernavaca, hay que venir a la UTES, hay que ver dónde hay esos cursos. Llegamos nosotros a esas comunidades y creemos que esa población vulnerable, que de verdad nos da el gusto cuando llegamos a las comunidades, los grupos se hacen de 40, de 50, de 100. Y de verdad es una satisfacción la participación, el interés, la motivación que inyecta la misión cultural cuando llega a estas comunidades. Y entonces, de verdad, la riqueza que tenemos nosotros dentro de las misiones culturales, que son grupos numerosos, mayores de 20, y que realmente hay un compromiso y una gran responsabilidad, que esa población lo está pidiendo. Hemos llegado y tenemos que fortalecer esas necesidades. Tenemos que llegar a buen puerto para descubrir en los alumnos esas habilidades y competencias que las desarrollen y que sea el logro y el éxito para transformarse hasta dentro de sus hogares o una calidad de vida. Gracias. En términos generales, lo que hacemos son ejercicios diagnósticos. Siempre que nuestros educandos llegan, les aplicamos un examen, primero para saber qué conocimientos tiene, hasta dónde estudió, qué es lo que podemos, en qué podemos ayudarlo, y de ahí partimos para poderle dar la atención que necesita. Bien, rápido, cada fin y principio de año se realiza una microplaneación de dónde vamos a instalar los servicios, ¿sí? Y queda abierto, ¿no?, a que si alguna localidad o algún, por ejemplo, ahorita ustedes jóvenes me dicen que es que yo en mi localidad, en mi colonia, quiero establecer los servicios, pues los incluimos. Creo que eso, de esa manera llegamos más pronto a los vulnerables, ¿no? ¿Sí? Y bueno, yo tengo servicios en el Cerezo, tengo servicios en una escuela, tengo servicios en la colonia más alejada,
y eso nos habla de que estamos en todos lados. Y para cualquier información está la página del INEA con el 0800, donde también establece los números telefónicos de cada una de las direcciones en cada estado, y nos puede mandar ahí la información. Bienvenidos. Respondiendo a su pregunta, cada CEDEX va a determinar instrumentos necesarios para poder evaluar su población y su comunidad de acuerdo a las necesidades. Si determináramos un método, sería a través de la encuesta inicial, cuando el alumno se presenta, y ya en las salas al diagnóstico que hace el profesor para poder llevar a plenaria y elaborar el programa analítico, ¿no? Obviamente sujeto a los cambios, porque como nuestra población estudiantil va integrándose, no solamente se pueden inscribir cualquier día del año, pues entonces se van a modificar de acuerdo a la población que tengamos. Muchas gracias, pues nada, solo me resta agradecer de verdad toda su participación, su experiencia, compartirla. Como ustedes saben, la licenciatura en Intervención Educativa y tanto especialidades como diplomados están total y absolutamente enfocados a lo que es la educación de jóvenes y adultos. Y bueno, pues sí, se está considerando desde luego la nueva escuela mexicana, pero y sobre todo a partir del propio modelo de educación para las personas jóvenes y adultas en el que hemos ido construyendo a partir de las conjunteas, que son las que nos han permitido en términos teórico-conceptuales y metodológicos ir viendo cómo trabajar con la población vulnerable, y la población vulnerable se ubica sobre todo a partir de cuestiones económicas y sociales, su mayoría son desempleo o empleos temporales, migrantes, mujeres que se dedican al trabajo del aseo doméstico, la construcción. Entonces, en términos sociales económicos, es como nosotros podemos ubicar, ¿sí?, estas poblaciones que son altamente marginadas, vulnerables, las comunidades que, como les han dicho los colegas, no tienen servicios en su mayoría, y desgraciadamente esta condición también de falta de infraestructura responde a que hay personas, en su mayoría también, que no saben leer, escribir, y que los hijos han migrado, y que las solicitudes para que sean estos servicios públicos resueltos no lo tienen. Entonces, pues a muy grandes rasgos es la población con la que aquí todas y todos trabajamos. Muchísimas gracias por su participación y bueno, pues el receso. Muchas gracias. Perdón. Pues, bueno, pues yo quiero agradecer mucho la participación de la maestra Guadalupe de la Iniciativas Culturales Morelos, a la maestra Brenda de la Linea Morelos, al maestro Rogelio de la Linea Iguala, al maestro Jesús de los CEDEX en Morelos. La verdad es que su experiencia estuvo de manifiesto aquí, y bueno, vimos la importancia que tiene, valoramos la importancia que tiene su trabajo. También de quienes estamos acá, la compañera que viene de Hidalgo, de Huascasaloya, así se llamaba, Huascasaloya. Así como aquí decimos Yaute, al final a lo mejor le va a quedar Yaute. Decimos Yautepec, así Huascasaloya, era Huascasaloya, ahora todo el mundo lo conoce por Huasca, es un pueblo mágico bellísimo, Huasca, bueno, en Hidalgo. Bien, pues me gustó mucho el panel, les agradezco tanto a los panelistas como a ustedes esta posibilidad de encuentro. Maestro Rogelio, no, Jesús decía que las epistemologías del ser, pero antes a partir de la política pública se deriva la política. Y efectivamente eso es. Y la política pública nos proporciona
nueva escuela mexicana y las reformas para la nueva escuela mexicana que se derivan de la política pública, que está casi a nivel de consigna, para bien de todos, primero los pobres. Hablaron tanto la maestra de grupos vulnerables como el maestro de grupos vulnerables. Está ahí muy presente eso, para bien de todos, primero los pobres. Y luego se dice, no mentir, no robar, no traicionar. Pues por ahí también va la política educativa. Y también se dice el humanismo mexicano. ¿Sí? Es decir, ponemos antes que nada al hombre, al ser humano, antes que todo. Antes que cualquier interés está el interés del ser humano. Trabajar por el ser humano. Por eso buscamos las epistemologías del sur. Las epistemologías del norte, fíjense bien, son las que vienen desde los griegos. Importantes, valiosos, con eso hemos conocido y reconocido el mundo y valorado el mundo. Fui yo a la Universidad Autónoma de Chapingo, donde se estudia para ser ingeniero agrícola. Es una ex hacienda, muy bonito edificio, muy bello. Claro, hay muchos edificios aledaños ya porque creció, pero donde está la rectoría y los salones los espacios, los auditorios para el trabajo del grupo, es una belleza, es la hacienda. Y a la entrada dice, enseñemos la explotación de la tierra, no la del hombre. ¿Dice? Esta es la epistemología del norte. Enseñemos la explotación de la tierra, no la del hombre. La epistemología del sur diría, enseñemos a vivir en armonía con la tierra. El hombre y la tierra. Ahí está la diferencia. Y está muy para el marxismo, para la cultura que viene de la epistemología del norte. Está muy bien la frase, enseñemos la explotación de la tierra, no la del hombre. Es revolucionaria la frase, pero ahora, ante las epistemologías del sur, valoramos la importancia que tiene la tierra y la naturaleza y cómo nuestros antepasados vivían en armonía con la tierra y la naturaleza, en armonía. Porque nos estamos dando cuenta que si la explotamos la tierra más allá de lo debido, pues está pasando lo que nos está pasando. Estamos a 5 de mayo y no llueve, y los calores son cada vez más intensos. Bueno, enseñemos a vivir en armonía con la tierra y con la naturaleza. Y sí, como prioridad, el hombre, el humanismo mexicano. ¿Sí? Por ahí viene entonces qué y para qué de la educación. A partir de ahí se deriva el qué y el para qué. Ahora tenemos, por eso estamos aquí, que buscar el cómo. ¿Cómo? Y ayer mi amigo Arturo Ornelas decía que las bibliotecas no sirven para nada. Sí sirven. Sí sirven. Él hizo poner como prioridad, en ese ejemplo, hizo poner como prioridad que es más importante estar en relación con la naturaleza que nos rodea, más que con los libros, pero los libros, por supuesto, son importantes. En esta biblioteca, me encontré la agenda del maestro de 1943 y ahí está cómo hacer un centro de interés, cómo elaborar proyectos, fíjense desde aquella época, cómo trabajar con centros de interés. Vean, entonces tenemos el qué a partir de la política social del gobierno, tenemos el para qué, para atender pues, al ser humano en primer lugar. Para eso es la educación, ¿no? Pero nos falta el cómo. Ahí es donde tenemos que ponerle ganas al asunto. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerle para que efectivamente el hombre sea prioridad?
los grupos vulnerables sean la prioridad, para bien de todos. Primero los pobres, el grupo vulnerable. Y efectivamente funcionó, porque una vez que damos recursos a los pobres van y compran y se mueve la economía y progresa el comercio y progresa la industria porque se está moviendo el dinero. ¿Sí? Y esto ha funcionado. Bueno, pues yo les agradezco mucho a todas y a todos ustedes que están aquí, y le agradezco principalmente a las compañeras y compañeros que nos apoyaron de Misiones Culturales, de Linea Morelos, de Linea Iguala y de los sedes aquí en Morelos. Muchas gracias, muy amables. A la doctora Pilar, por supuesto, por su extraordinaria dirección y conducción del programa. Muchas gracias. Pues para concluir este momento, agradecemos a la doctora Pilar por la moderación de este panel y les vamos a entregar unas constancias a nuestros panelistas que dice lo siguiente: la UPN Unidad 171, la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y el Cuerpo Académico 130 otorga la presente constancia por haber participado como panelista con el tema Alternativas metodológicas y didácticas en instituciones que ofrecen educación para personas jóvenes y adultas en la reunión regional Centro-Sur de la red EPJA, Alternativas metodológicas y estrategias didácticas para trabajar con jóvenes y adultos, los días 4 y 5 de junio de 2024, firman el maestro Adolfo Aguirre Güences y el maestro Luis Gerardo Schultz, coordinador regional de la red EPJA Centro-Sur. Asimismo, cada uno va a recibir en este mismo texto y lo recibe la maestra Brenda Liliana Mondragón Huicochea. Asimismo, al maestro Rogelio Martínez Guzmán, a la maestra María Guadalupe Romero Colín, y al maestro Jesús Martínez González.